Hoy veremos el caso de producto notable, producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Iniciaremos deduciendo la fórmula para este caso. El producto de la suma por la diferencia de dos cantidades se refiere a un producto en el que el primer factor está compuesto por dos cantidades, una cantidad A y una cantidad B, sumándose, es decir, separadas por el signo más. En el otro factor tenemos las mismas cantidades del primero, A y B, pero en este caso separadas por el signo negativo, o sea, restándose. Esto representa una multiplicación de polinomios por polinomios, la cual podemos resolver término a término. Si multiplicamos A por A, obtenemos A al cuadrado. Si multiplicamos A por menos B, obtenemos menos AB. B por A sería BA y B por menos B obtendríamos menos B al cuadrado. Esta expresión que acabamos de obtener de cuatro términos, podemos observar que el segundo y el tercer término son semejantes, ya que AB y BA representan al mismo término, debido a que en el producto el orden de los factores no se altera. Además, podemos observar que tienen el mismo coeficiente, en este caso 1, y sus signos son opuestos, uno positivo y uno negativo. Por lo tanto, los podemos cancelar, ya que la resta de esto da 0. Quedándonos entonces la expresión solamente a cuadrado menos b cuadrado. Esto quiere decir que hemos encontrado que a más b por a menos b, o sea, el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, corresponde a la primera cantidad a elevado al cuadrado, restándole la segunda cantidad b al cuadrado. Y esta sería la fórmula que utilizaríamos a partir de ahora. Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo, a más 7 por a menos 7. Se observa claramente que en ambos factores tenemos las mismas cantidades. En el primero hay una suma y en el segundo hay una resta. Por lo tanto, representa un producto de una suma por una diferencia de dos cantidades. Si aplicamos la fórmula que acabamos de deducir, tendríamos primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. Resolvemos estas dos potencias y obtenemos que a al cuadrado es a cuadrado menos 7 al cuadrado, que es 7 por 7, o sea 49. De aquí tenemos entonces que a más 7 por a menos 7 es igual a cuadrado menos 49. Siguiente ejemplo. 9x a la n más 11y a la n más 1 por 9x a la n menos 11y a la n más 1. Observamos que tenemos las mismas cantidades en el primer factor separadas por el signo positivo y en el segundo por el signo negativo, o sea que esto representa un producto de una suma por una diferencia de dos cantidades. Aplicamos la regla que dice primera cantidad 9x a la n al cuadrado menos la segunda cantidad 11y a la n más 1 al cuadrado. Si resolvemos estas potencias, tenemos que 9 al cuadrado es 9 por 9, o sea 81, x, y multiplicamos los exponentes 2 por n, 2n, menos 11 al cuadrado es 11 por 11, 121, y el n más 1 del exponente se multiplica por el exponente 2. 2 por n, 2n, y 2 por 1, 2. Quiere decir que hemos encontrado que el producto de la suma por la diferencia es igual a 81x a la 2n menos 121y a la 2n más 2. Siguiente ejemplo. M a la y menos 3 menos 6p a la y más 2 por my a la menos 3 más 6p y más 2. Aquí tenemos que las mismas cantidades my menos 3, my menos 3, 6py más 2, 6py más 2. Aunque en esta ocasión los factores están en diferente posición, se sigue manteniendo el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. O sea que podemos aplicar su regla, que sería
primera cantidad m a la y menos 3 al cuadrado menos la segunda cantidad y p a la y más 2 al cuadrado. Si resolvemos esta potencia obtenemos que m 2 por y es 2y menos 2 por 3 6 menos 6 al cuadrado es 36 y multiplicamos y más 2 por 2. 2 por y es 2y y 2 por 2 es 4. Obteniendo entonces que el producto de esta suma por esta diferencia es m a la 2y menos 6 menos 36p a la 2y más 4. En el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades se dan dos casos especiales, los cuales vamos a ver a continuación. El caso número 1 es un producto en el que tenemos dos factores. En el primer factor tenemos tres cantidades, las cuales se están sumando. En el siguiente factor tenemos las mismas cantidades, pero una de ellas es negativa. Como lo vemos aquí en este caso, la negativa es la C. Para resolver este caso debemos recurrir a una agrupación que nos permita llevar este caso a un producto de una suma por una diferencia de dos cantidades. Partimos de esto, que es la expresión que tenemos aquí. Vamos a agrupar de modo que la cantidad negativa, que en este caso es la C, quede sola. O sea que agrupamos las dos primeras A más B y la segunda cantidad va a ser ahora la C, quedando ya sola. En el siguiente hacemos lo mismo, las dos primeras cantidades A más B en un solo paréntesis menos la otra. ¿Para qué hicimos esto? Podemos observar que la cantidad que está dentro del primer paréntesis A más B es la misma cantidad que está dentro del primer paréntesis A más B. Y la segunda cantidad es C, pero aquí es positiva y acá es negativa. Quiere decir que esto representa un producto de una suma por una diferencia de dos cantidades, por lo que podemos aplicar directamente su fórmula, que sería primera cantidad A más B al cuadrado menos la segunda cantidad, que es C al cuadrado. A más B al cuadrado representa un caso de producto notable cuadrado de un binomio. Esto se resuelve del siguiente modo: primera cantidad al cuadrado más dos veces la primera cantidad por la segunda más la segunda cantidad al cuadrado. Estos tres términos que vemos aquí son el resultado de la primera potencia menos la segunda cantidad al cuadrado, o sea, C al cuadrado. Quiere decir que hemos obtenido que A más B más C por A más B menos C es igual a A cuadrado más 2AB más B cuadrado menos C. Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo, A más B más 2 por A más B menos 2. Observamos que aquí el que tiene el negativo es la cantidad 2. Por ello nos conviene hacer una agrupación en la que el 2 quede solo. O sea que nos quedaría así: A más B, que es las primeras dos cantidades, las agrupamos y dejamos al más 2 en el primero fuera y al menos 2 en el segundo fuera. Ahora el A más B representa la primera cantidad y el más 2 a la segunda en este caso, y acá el menos 2. O sea que tenemos un producto de una suma por una diferencia de dos cantidades. Aplicando su fórmula sería primera cantidad A más B al cuadrado menos la segunda cantidad 2 al cuadrado. Esto que está aquí es el cuadrado de un binomio, que cuando lo resolvemos obtenemos A cuadrado, que es la primera cantidad al cuadrado, más dos veces la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad al cuadrado, o sea, B al cuadrado. Y ahora resolvemos esta potencia que está aquí, menos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 2 por 2, o sea, 4. Por lo que hemos encontrado que el producto de esa suma por la diferencia es A cuadrado más 2AB más B cuadrado menos 4. Realizando la agrupación que deberíamos hacer. En este ejemplo que vemos acá, podemos observar que en el segundo factor las tres cantidades son positivas y en el primer factor tenemos una cantidad negativa. Esto nos indica que debemos hacer una agrupación en la que esta cantidad quede sola. Para verlo un poco más claro, vamos a ordenar este trinomio que está aquí, de modo que este menos 2 quede al final. Aquí hemos hecho la ordenación A cuadrado más 3 y dejamos el menos 2
solo. Y del otro lado hemos hecho lo mismo para que se pueda observar más claramente que a cuadrado más 3 va a representar a la primera cantidad, a cuadrado más 3, y el 2a va a representar a la segunda. Quedándonos que primera cantidad al cuadrado va a ser igual a cuadrado más 3 y la segunda cantidad al cuadrado va a ser 2a. Resolviendo este cuadrado de un binomio nos va a quedar primera cantidad al cuadrado, o sea, a la cuarta, más 2 veces la primera cantidad por la segunda, 2 por 3 es 6 al cuadrado, más la segunda cantidad al cuadrado. Y resolvemos la segunda potencia. Menos 2 al cuadrado es 2 por 2, 4, y a al cuadrado, 4a. Por lo que hemos obtenido a la cuarta más 2a cuadrado más 9. ¿Por qué 2a cuadrado? El término 6a cuadrado y el término 4a cuadrado son semejantes y vemos que uno es positivo y otro es negativo, lo que nos indica que debemos reducirlos mediante una resta. 6 menos 4 es 2. Positivo porque el 6 tiene mayor valor absoluto. Obteniendo entonces que este producto es igual a la cuarta más 2a cuadrado más 4. Segundo caso especial. El segundo caso nos presenta un producto de dos factores. En uno de los factores las tres cantidades son positivas, mientras que en el otro factor tenemos dos cantidades negativas. Aquí tenemos la b que es negativa y la c que es negativa. Para resolver este caso debemos recurrir nuevamente a una agrupación. En este caso la agrupación consiste en agrupar los dos términos negativos y dejar entonces el positivo solo, quedándonos así. El positivo que era a queda solo y agrupamos entonces el b más c. Y en el otro factor quedaría la a y el b menos c. Pero vemos que este menos b menos c es diferente de b más c. Por lo tanto debemos extraer el signo negativo, como lo hicimos aquí. Se extrajo el signo negativo, quedando los dos términos de dentro del paréntesis positivo. Entonces ahora tenemos que nuestra primera cantidad a y la segunda cantidad es b más c. b más c. Resolviendo el producto de la suma por la diferencia sería primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad que es b más c al cuadrado. Si resolvemos esas potencias quedaría que a al cuadrado es a cuadrado y b más c al cuadrado nuevamente tenemos el cuadrado de un binomio, que sería primera cantidad b al cuadrado, dos veces la primera cantidad por la segunda, 2bc, más la segunda cantidad al cuadrado. Las tres cantidades quedan negativas, ya que el binomio es positivo y está multiplicado por un negativo afuera. Por ello quedaron las tres negativas. Así que obtenemos que esto es igual a a cuadrado menos b cuadrado menos 2bc menos c cuadrado. Veamos ejemplos. Primer ejemplo. Podemos observar aquí que los tres términos son positivos, mientras que en este, dos de los términos son negativos. Por ello debemos recurrir entonces a la agrupación, en la que los dos términos negativos se agruparon aquí y se les extrajo el signo negativo. Entonces tenemos primer término 2a, segundo término 3b más 4, 3b más 4. Aplicamos entonces el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades y nos quedaría primera cantidad 2a al cuadrado menos la segunda cantidad 3b más 4 al cuadrado. Al resolver esta potencia 2 al cuadrado es 4a cuadrado y esto tenemos el cuadrado de un binomio. Tendríamos entonces primera cantidad 3b al cuadrado serían 9b cuadrado, dos veces la primera cantidad 3b por la segunda que es 4, menos 24b, más la segunda cantidad al cuadrado, 4 al cuadrado es 16. Por lo tanto obtenemos que eso es a4a cuadrado menos 9b cuadrado menos 24b menos 16. Este último ejemplo, vemos nuevamente que de los tres términos que aparecen en el primer factor, los tres son positivos y en el segundo factor, dos son negativos. Esto nos está indicando que debemos hacer una agrupación en donde estos dos negativos queden juntos. Nos quedaría así entonces.
La x al cuadrado queda sola y agrupamos los dos negativos, el 5x más 6, 5x más 6. En el segundo factor se les extrajo el negativo para que ellos dos quedaran positivos dentro del paréntesis. Aplicamos el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades y nos quedaría primera cantidad x al cuadrado menos la segunda cantidad 5x más 6 al cuadrado. X al cuadrado equivale a x a la cuarta, multiplicando los exponentes 2 por 2, 4. Resolvemos aquí y nos quedaría primera cantidad al cuadrado, 5 por 5, 25x cuadrado, del doble de la primera cantidad por la segunda, menos 60x, y la segunda cantidad al cuadrado, menos 36. Obteniendo entonces como resultado x al cuadrado menos 25x al cuadrado menos 60x menos 36. Este es el último ejemplo que les presentaremos con respecto al producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Esperamos que esto les sea de gran ayuda para sus tareas.